Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas audiovisuales. Mi nombre es Mayra Scaramutti del Departamento de Derecho Internacional y en esta ocasión contamos con la presencia de Daniela Kravet. Te cedo, Daniela, la palabra para que te presentes. Muchas gracias, Mayra. Mi nombre es Daniela Kravet, soy una abogada chilena especializada en Derecho Penal Internacional y temas de género. Trabajé por casi 13 años en el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, la mayoría de ese tiempo como fiscal, y desde que dejé mi trabajo en el tribunal he estado apoyando procesos de justicia transicional en distintos países, incluyendo en la región latinoamericana, enfocada en la investigación y judicialización de crímenes de género. Y bueno, y además trabajo haciendo investigaciones en materias de derechos humanos. Gracias, Daniela. Como experta en materia de derecho penal internacional y de género, ¿cuáles dirías que son los avances principales a nivel doméstico en Latinoamérica en materia de judicialización de los delitos internacionales de violencia de género? Bueno, yo creo que en esta última década hemos visto distintos avances. Primero, y muy importante, es el reconocimiento de distintas categorías de delitos de género como crímenes internacionales, es decir, como crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra, y en el contexto guatemalteco como actos de genocidio. Como parte de mi trabajo y también mi investigación académica en la materia, me he enfocado específicamente en contextos que han pasado por periodos de represión, como Argentina y Chile, y en periodos de conflicto, como Guatemala, Colombia y Perú. Y lo que estamos viendo es que en estos últimos años se le está dando mayor énfasis a esta categoría de delitos. Si bien el enfoque ha sido principalmente en delitos de violación y otras formas de violencia sexual, en estos últimos años se están expandiendo estas categorías. Y podemos hablar un poquito más sobre eso en un momento. Un segundo avance importante tiene que ver con las reglas de valoración de la prueba de los testimonios de las víctimas de violencia de género. Y esto es un desarrollo que viene a partir de los tribunales internacionales de La Haya, del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, la Corte Penal Internacional y también el Tribunal Penal para Ruanda, que estuvo basado en Tanzania, que es donde se empiezan a desarrollar reglas más apropiadas de interpretación y valoración de la prueba, sobre todo de los testimonios de las víctimas, con el fin de evitar la revictimización y evitar que se apliquen reglas muy estrictas que no permitan que se establezcan los delitos. Y lo que ha ocurrido en la región latinoamericana es que a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas reglas de valoración de la prueba han sido recogidas y existe ya extensa jurisprudencia en la Corte Interamericana en materia de delitos de género y responsabilidad estatal. Y estamos viendo ahora que los procesos de justicia transicional en la región latinoamericana, estas mismas normas están siendo adaptadas y aplicadas. El contexto de Argentina en los juicios de lesa humanidad es un ejemplo donde esto se ha dado, donde se le da credibilidad al testimonio de la víctima a pesar de no existir prueba forense, no se permite o se trata de evitar cuestionamiento del comportamiento de la sexual previo de la víctima, y en general no se exige la corroboración como requisito sine qua non para establecer el delito. Estas son algunas de las reglas que hemos visto se aplican en el contexto de los juicios de lesa humanidad en Argentina y también en Guatemala en los juicios de crímenes de guerra que ocurren ahí. Y un tercer desarrollo tiene que ver con las formas de responsabilidad y específicamente con respecto a quién pueden atribuirse los delitos de género que ocurren en contextos de represión y conflicto. Y aquí hemos visto realmente un desarrollo sumamente importante en el sentido que nos hemos alejado en la jurisprudencia de esta
interpretación de que los delitos de género, en particular el delito de violación, son delitos que solamente pueden ser imputados a los autores materiales, y lo que hemos visto ahora es que teorías como la autoría mediata o distintas formas de coparticipación, coporpetación, están siendo aplicados para casos que involucran delitos de violencia de género. Y yo creo que el ejemplo de la jurisprudencia de Argentina, empezando por el caso Aliendro, es un ejemplo muy concreto donde hemos visto este desarrollo. ¿Y cuáles son, en tu opinión, los obstáculos que persisten para que las víctimas tengan acceso a la justicia? Bueno, a pesar de estos desarrollos importantes que acabo de mencionar, todavía vemos que las víctimas siguen enfrentándose con obstáculos importantes para acceder a la justicia. Y a mí, mi propia experiencia profesional, hay distintas categorías de obstáculos, obviamente que hay obstáculos prácticos que tienen que ver con que las víctimas de repente no tienen los medios financieros o apoyo legal para poder hacer demandas, presentar querellas y presentar sus casos. Pero lo que veo como obstáculo es que se presenta de manera muy reiterada en los casos en que trabajo yo, son la prevalencia de prejuicios y estereotipos de género y concepciones erradas respecto de los delitos de género, que impactan en cómo los operadores de justicia perciben estos delitos, en el tiempo y recursos que ellos le dedican a la investigación y judicialización de estos delitos. Impactan también en cómo tratan a la víctima, en el abordaje que le dan a la víctima. Y un ejemplo muy concreto es que, por ejemplo, en los delitos de violación suele en muchos casos cuestionarse más a la víctima y al comportamiento de la víctima que al comportamiento del presunto agresor. Entonces, estos tipos de prejuicios y estereotipos realmente, en mi parecer, siguen siendo los obstáculos principales que las víctimas siguen enfrentando. Y si miramos la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana, y estoy pensando en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atencu versus México, de diciembre del 2018 o noviembre del 2018, o el caso de Linda Loaiza López Soto versus Venezuela, que salió en septiembre del 2018, ahí vemos que la Corte resalta de manera muy clara cómo estos prejuicios y estereotipos de género constituyeron obstáculos para que las víctimas pudiesen presentar sus denuncias, impidieron que los operadores de justicia realizaran la investigación de manera adecuada y también impactaron en cómo se calificaron las conductas y en el abordaje que se dio más tarde a los delitos en justicia. Así que ahí podemos ver dos ejemplos concretos en que se dan en cómo estos prejuicios y estereotipos de género impactan negativamente el acceso a la justicia de las víctimas. ¿Cómo se podría seguir avanzando en esta materia? ¿Qué hace falta? Bueno, yo creo que primero hay que aclarar partir por aclarando algunas de las percepciones erradas que existen en relación a estos delitos. La tendencia que hemos visto en la jurisprudencia es que inicialmente cuando hablábamos de delitos de género, los operadores de justicia, los fiscales y los jueces pensaban que estábamos hablando solo del delito de violación. Y ha costado mucho el expandir estas nociones y entender que cuando estamos hablando de violencia de género, realmente estamos hablando de actos o conductas criminales en los cuales el género de la persona resultó ser un factor determinante para la comisión de la conducta. Entonces hemos visto progresivamente que se han ido expandiendo, que ahora hay una mejor comprensión de parte de los operadores de justicia a nivel doméstico, que entienden que
Ahora, cuando hablamos de delitos de género, no solamente estamos hablando de violación, también de distintas formas de violencia sexual, y progresivamente estamos también incorporando las violaciones a la autonomía reproductiva de las víctimas, en particular de las mujeres. Y este es un avance que estamos viendo muy recientemente, por ejemplo, en Colombia, que hay mayor enfoque en conductas como el aborto forzado, al interior de algunos de los grupos armados durante el conflicto. En Guatemala estamos viendo mayor énfasis a la violencia que yo llamo violencia reproductiva, que se dio en el contexto del conflicto armado, como un acto subyacente del genocidio en contra de ciertas etnias mayas. Y en Argentina se ha visto un poco que este tipo de conductas también están recibiendo atención en el contexto de la judicialización que se ha hecho en Argentina de la apropiación ilícita de niños. Estamos viendo un poco más de enfoque al trato que se le dio a las madres en las detenidas políticas en custodia, que fueron obligadas a dar a luz en detención, en centros de detención clandestinos. Entonces estamos viendo que se está expandiendo lo que entendemos, cómo entendemos la violencia de género, pero aquí todavía falta bastante por avanzar y ver que también no solo las mujeres son víctimas de violencia de género, también los hombres, y también distintas personas por su orientación, identidad de género y sexual. Entonces, eso es algo que todavía falta. Y en materia de atribución de responsabilidad, como bien dije, un avance importante que se ha dado es que nos hemos distanciado, hemos roto con esta percepción de que los delitos, en particular los delitos de violencia sexual, son delitos de propia mano. Y hemos expandido las categorías de personas a quien son perseguidas en justicia y a quienes los operadores de justicia atribuyen estas conductas y responsabilizan por este tipo de conductas. Pero aquí también falta un poco más de trabajo, porque lo que vemos es que en muchos casos eh, ya hemos avanzado y se imputan como autores inmediatos o indirectos a superiores jerarcas dentro de un aparato organizado de poder. Pero uno tiene que pensar que además de los superiores jerárquicos y de los autores materiales, hay otras personas que contribuyeron a crear las condiciones para que se dieran los delitos. Terceros civiles, personas que financiaron las estructuras que cometieron los delitos, y por eso pueden ser, dependiendo de si estamos en un contexto de conflicto armado o represión, pueden ser distintas instituciones dentro del aparato de seguridad estatal o pueden ser actores armados. Entonces, falta un poco de trabajo, en mi parecer, para expandir las teorías de responsabilidad penal y mirar de manera un poco más amplia cuando miramos, cuando consideramos a quién es responsable y a quién se le pueden atribuir los delitos de género. Ahí falta un poco más de trabajo también. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo tu presencia y las respuestas que nos has dado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.